Regresamos como cada semana a este espacio de Radio Sefarad denominado por Israel en Voz. En él recibimos como cada semana a Israel Winnicki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Bueno, todos los oyentes que nos escuchan tienen que saber que este programa está dedicado a la historia del pueblo judío, en muchas ocasiones a la actualidad también, y eso es lo que nos trae hoy Israel Winnicki para abrirlo, porque nos habla de una villa olímpica que Hamás quiere construir en Gaza, eso para comenzar el programa. Sí, todos saben que la situación en Gaza es un desastre. No hay agua corriente, no tienen, hay problemas con el suministro eléctrico, con el gas, las cloacas casi no existen, muchas viviendas siguen destruidas, pero eso sí, los muy dignos dirigentes de Hamás, siempre preocupados por su pueblo, van a utilizar fondos para construir en los terrenos de lo que fuera en una época un asentamiento judío evacuado en el 2005, una villa olímpica. Ahora bien, millones de dólares se van a invertir en eso, teniendo en cuenta también lo que en Argentina se llama la mordida, el dinero que van a embolsarse los dirigentes para construir eso. ¿No harían mejor en entregar ese dinero para su pueblo? Presten atención los que donan dinero para los pobrecitos palestinos de Gaza, para los que apoyan a los pobres habitantes de Gaza. Miren lo que están haciendo sus dirigentes y piensen un poco más antes de colaborar con ellos. Bueno, Israel, vamos a hablar ahora de dos fechas históricas, como nos comentabas antes de comenzar el programa. Primero lo haremos del 5 de Tammuz. Cuéntanos, ¿qué sucedió ese día? Sí, vamos a comenzar un poco retrocediendo más en el tiempo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, había en Polonia 3,5 millones de judíos. Polonia era el centro del judaísmo mundial. Cuando se produce la invasión nazi, esa comunidad judía es masacrada. Cuando termina la guerra quedan muy pocos sobrevivientes. En 1946, unos 150, 160 sobrevivientes de la ciudad polaca de Kielce volvieron a su antigua ciudad de residencia. Muchos de ellos salieron liberados de los campos de concentración o volvieron del exilio en Rusia, en la Unión Soviética. Fueron alojados en una casa especial. El 1 de julio de ese año desaparece un niño polaco, Henryk Błaszczyk. Su padre lo declara desaparecido. 2 días después el niño reapareció y afirmó que había sido secuestrado por un desconocido, presuntamente judío o gitano. 2 días después, el muchacho, su padre y un vecino fueron a una comisaría local. Mientras pasaba por la casa, por el alojamiento de los judíos, el niño señaló a un hombre y dijo que es el que lo había encerrado en la bodega de la casa. En la comisaría el niño repitió la historia de que había sido secuestrado y especificó que los judíos estaban involucrados. Bueno, para hacerlo resumido, una patrulla policial fue hasta el lugar, registraron la casa. Recién en 1998 el entonces niño dijo que nunca fue secuestrado, sino que vivió con una familia desconocida en una aldea cercana y se le trataba bien.
La policía publicó los rumores sobre el secuestro y además anunció además que estaban planeando buscar los cadáveres de niños polacos que supuestamente habrían sido víctimas de un crimen ritual y guardados en la casa. No hizo falta nada más. Resultado, la gente atacó, acompañados por policías y soldados, la casa donde estaban refugiados los judíos. 42 muertos, 40 heridos. Estamos hablando de gente que había sobrevivido al nazismo. Gente que pensó que podrían rehacer sus vidas en su antiguo país. Pero esto los hizo despertar de su sueño. Hizo despertar de su sueño a muchos de los judíos que habían sobrevivido. De 3,5 millones de judíos que había en Polonia, habían sobrevivido unos 70.000, de los cuales 50.000 después del pogrom de Kielce abandonaron el país. O sea, que no quedó nada de la antigua Polonia judía, y todo por un pogrom realizado en el año 1946 contra sobrevivientes del horror nazi. Pues esta historia es una de esas que se deben contar y se deben conocer, sobre todo. Aquí nos la cuenta Israel Winnicki. Y para cerrar este programa, en esta semana que iniciamos hoy, vamos a hablar también de otro efemérides, y es el del día siguiente, no en la misma fecha, pero sí el 6 de Tamuz, el rescate del Entebbe. Cuéntanos. Sí, la historia es muy conocida. Un avión de Air France con 248 pasajeros es secuestrado en el año 1976, en el mes de junio, según el calendario común, el 27 de junio. Y tras ir aterrizar en Libia para repostar, el avión que había sido secuestrado por terroristas palestinos y alemanes aterriza en el aeropuerto de Entebbe, cerca de la capital de Uganda, Kampala. Comienzan las negociaciones para liberar a los rehenes. Los terroristas separan a los pasajeros judíos de los no judíos. Los no judíos son liberados, pero la tripulación del avión se negó a abandonar a los pasajeros judíos y quedaron con ellos. ¿Quiénes participaron? Por un lado, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, y por el otro, las células revolucionarias alemanas. Bueno, los rehenes eran mantenidos en el aeropuerto de Entebbe. Mientras se negociaba, Israel planificaba cómo rescatar a los secuestrados. Había una gran ventaja por parte de Israel, y era que fue Israel el que construyó el aeropuerto de Entebbe, o sea que tenía todos los planos. Aparte había gente que había participado en la construcción y podían planificar bien el operativo. No voy a extenderme en el mismo porque hay infinidad de películas que lo muestran, algunas más ajustadas a la realidad, otras menos ajustadas, pero mientras Israel negociaba por un lado con los terroristas, por el otro preparaba un equipo de rescate. El equipo estaba integrado por aviones de carga y aviones de transporte, con personal médico y dispositivos. Bueno, la cuestión es que el día 6 de Tamuz, que en esa época era el 4 de julio, justo el día en que Estados Unidos festejaba
en la independencia, los aviones aterrizaron. Un Mercedes negro, réplica exacta del auto, del vehículo que poseía Idi Amin, presidente de Uganda, con 2 Land Rover, llegaron hasta la terminal, se produce el rescate, hay muertos, lamentablemente hubo muertos entre los pasajeros, 4 muertos, y murió el comandante de la operación, Jonathan Netanyahu, hermano de Benjamin Netanyahu, primer ministro. Por eso después la operación, que se llamaba al principio Operación Trueno, cambió el nombre por Operación Jonathan. Murieron un joven francés de 19 años, Jean-Jacques Maimoni, otro hombre, Pasco Cohen, gerente de una empresa de seguros médicos, una inmigrante judía de origen ruso, Ira Borojovich, y poco después se encontró en la jungla el cadáver de Dora Bloch, que había sido llevada del aeropuerto a un hospital por un problema de salud, y en venganza fue muerta a machetazos. El gobierno de Uganda, porque en el hecho murieron también soldados ugandeses, presentó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una petición de condena por el rescate israelí como una violación de la soberanía de Uganda. Pero el Consejo de Seguridad declinó emitir cualquier resolución sobre el tema, no condenando ni a Israel ni a Uganda. ¿Qué es lo que demostró la Operación Entebbe en ese momento? Que con el terrorismo la única manera de actuar no es negociando, sino frenándole los pies. Pues así es como cerramos este Por Israel en Voz de esta semana, con esta historia del secuestro del Entebbe, que Israel Winicky nos ha traído aquí a Radio Sefarad para todos los oyentes que están dispuestos a escucharnos cada semana y que también tienen oportunidad de entrar a la página web www.porisrael.org para conocer temas relacionados con este programa que, como decíamos, nos trae Israel Winicky. Muchas gracias por hacerlo y hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere.